Bueno, pues antes de empezar a aprender a colorear con los rotuladores, yo utilizo los rotuladores Copic Sketch y me gustaría haceros una pequeña introducción sobre el mundillo de los rotuladores, ¿vale? Como complemento a lo que es aprender a colorear, sino saber qué estáis utilizando para colorear. Entonces, en el mundo de los rotuladores hay un montón de rotuladores. La primera gran diferencia es que existen rotuladores en base a agua y rotuladores en base a alcohol. Aunque pueden que existan otros rotuladores, pero básicamente la gran diferencia de los muchísimos modelos de rotuladores que hay es esa, ¿vale? Rotuladores con base a agua y rotuladores con base a alcohol. Los rotuladores con base a alcohol funcionan muy diferente de los que funcionan con base de agua, porque los que funcionan como base de agua vienen siendo pues un poco el efecto de la acuarela, pero pasada al mundo del rotulador. Aunque en realidad luego el resultado final no se parece en nada y lo que es los rotuladores en realidad están muy limitados en relación a la acuarela. No podríamos colorear un dibujo grande con rotuladores de alcohol y esperar que el efecto sea el mismo, ¿no? Pero básicamente la idea es que si yo con un rotulador de agua marco 2 veces en el mismo sitio, en el sitio donde hay 2 capas va a haber doble intensidad, ¿vale? Igual que pasaría con la acuarela. En cambio, con los rotuladores de alcohol, la idea es que pase totalmente lo opuesto, ¿vale? Que yo donde he pasado 2 veces en el mismo sitio, si el papel está bien saturado y el rotulador está bien, no está falto de tinta y a punto de agotarse, no debería de notarse donde hay 2 trazos y donde hay un solo trazo, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Justo por esta diferencia, desde mi punto de vista, es muy sencillo trabajar con rotuladores de alcohol, porque si estáis coloreando una zona de la muñeca, de la ilustración, aunque paséis 2 veces, que es muy fácil que montéis un poquito sobre el trazo anterior, no se van a ir quedando los trazos que se notarían con un rotulador normal de cole, ¿vale? Que normalmente estáis acostumbradas a verlos y se ven perfectamente los trazos de cómo habéis coloreado. Con los rotuladores de alcohol esto no debería de pasar, debería quedar el color totalmente uniforme. ¿Qué pasa? Si tenemos clara esta diferencia, con un rotulador me queda totalmente uniforme el dibujo y con el otro me quedan diferentes intensidades. Si yo tengo un dibujo totalmente plano, como sería con un rotulador de alcohol, no tengo profundidad, no puedo crear profundidades, me queda pues plano. En cambio, el hecho de que yo dando doble trazo pueda ganar esa doble intensidad, me puede permitir generar sombras y crear profundidad en una ilustración. En principio, si habéis entendido bien esta diferencia, con un solo rotulador de envase agua, en realidad podría tener distintas intensidades, porque simplemente dando varias capas podría lograr estas dobles, o sea, estas distintas intensidades, que se vaya viendo más oscuro y crear yo las sombras donde las quiero ubicar. Esto, si realmente funcionaran bien, podría ser pues súper genial, porque entonces podríamos dibujar en una capa una primera zona donde crear como el lienzo, por ejemplo pintar toda una cara, y luego dar otra capa donde queremos dar profundidad, incluso una tercera capa para crear más profundidad todavía, para poder dar como dimensión al dibujo y que en vez de verse plano se pueda ver como en 3 dimensiones y parezca un poco más real. ¿Qué pasa? Que no funciona así, ¿vale? Un rotulador de agua, aunque podría crear diferentes intensidades, en realidad es casi imposible cubrir toda una superficie sin montar en ningún momento una pincelada sobre la otra, de forma que yo cuando cubro toda una superficie, en realidad ya estoy dejando como trazos de donde se me han ido montando una con otra. Entonces esto hace que el dibujo no quede bonito, no quede bien. En cambio con la acuarela, si comparáramos los rotuladores de agua a la acuarela, que estarían como en el mismo casillero, ¿no? En la misma familia, con una acuarela y un pincel, mientras el papel tiene agua y está húmedo, puedo ir moviendo esa tinta donde yo quiero y no se va a ver como diferentes trazos. Se empezarían a ver diferentes trazos si espero a que se seque y luego le doy una segunda capa. Esto con los rotuladores no lo puedo controlar, por tanto, nunca podríamos colorear un dibujo con la misma riqueza usando rotuladores de agua. Entonces los rotuladores de agua nos pueden venir súper bien si lo que queremos no es colorear, sino
pues poner textos para caligrafía, para lettering o simplemente pues para poner algún texto en algún trabajo, en alguna libreta. Si queremos colorear es como más interesante o tendremos un mejor resultado si nos vamos a los rotuladores de alcohol, ¿vale? Contando con que en este curso lo que quiero es enseñaros a colorear pues ilustraciones, sellos y demás, pues nos vamos a centrar, ahora que sabemos bien la diferencia, en los rotuladores de alcohol. Bien, por rotuladores de alcohol conocemos un montón de marcas, existen así como a grandes marcas en el mundo. Existen los más punteros, como los más famosos, son los ProMarker y los Copic, ¿vale? Esos son como los más utilizados por profesionales, digamos. Luego podemos encontrar en el mundo como más del scrap los Spectrum. Tombow ha sacado una marca de rotuladores de alcohol, o sea, como una versión de rotuladores de alcohol también, que normalmente los Tombow clásicos que conocemos son de agua, pero ahora han sacado unos también de alcohol. Existen los Spectrum Noir, que son de una marca inglesa también, europea, y aunque es posible que existan más marcas, como las más comunes, las más fáciles de encontrar serían esas, ¿vale? Dentro de todas las que os he nombrado, tanto Tombow como Spectrum como Nuvo, tienen la pega de que tienen una gama muy pequeñita, ¿vale? Entonces a la hora de poder colorear, como hablábamos de que con este tipo de rotuladores el dibujo nos queda plano, no crea profundidades, nosotras podríamos crear esas profundidades teniendo mucha riqueza de color. Necesitaríamos que de un mismo color existan diferentes intensidades para poder crear ese volumen. Es muy difícil si una marca de rotuladores de alcohol tiene solo sobre 40 o 50 rotuladores, que podamos tener una gama como un poco completa para trabajar con ellos, porque tenemos que pensar que esos rotuladores los tenemos que dividir por colores para poder tener diferentes profundidades, por lo que en realidad estaríamos hablando de que a lo mejor esos 40 o 50 rotuladores al final se dividirían si los juntamos por gamas, porque suelen salir por gamas. De un mismo marrón tienen pues 3 intensidades, de un mismo naranja tienen 3 intensidades. Si los divido, bueno, 3, 4, depende de la marca, o 2 o incluso ninguna, que si no tienen ninguna ya no nos vale para poder crear un dibujo como con volumen, ¿no? Si en realidad lo han hecho un poco bien y sí tienen diferentes intensidades, entonces estamos hablando de que al dividirlos al juntarlos por intensidades, en realidad a lo mejor tenemos 8 colores en total, básicamente casi los colores del arco iris y poco más. Entonces son rotuladores que estarían súper limitados. Dentro de eso, salvo los Tombow, que si os soy sincera todavía no los he probado y no me ha llamado la atención porque la gama es tan pequeña que no me ha llamado la atención, todos los demás no tienen punta de pincel. Entonces esto nos hace muchísimo más difícil el poder controlar los trazos y hacer trazos muy finitos, y es algo que sí encarece un montón el rotulador, pero también a la hora de trabajar con ellos nos da una riqueza muchísimo mejor. Entonces yo intentaría, si os vais a hacer con unos rotuladores de alcohol, intentar buscar unos que tengan punta de pincel. ¿Y por qué Copic? ¿Y por qué Copic Sketch? ¿Y por qué siempre me veis trabajar con Copic? ¿Y por qué los recomiendo hasta la saciedad? Yo he vendido rotuladores, he tenido un montón de rotuladores a mi alcance, y salvo los Tombow que os digo que han salido hace muy poquito y que todavía no los he probado porque no me han llamado la atención, la gran mayoría a todos les acabo viendo pegas. Primero los que os digo, los Nuvo, los Spectrum y estos rotuladores que tienen muy poquita gama. La mayoría de la gente que empieza a usar estos rotuladores, aunque son muchísimo más económicos que los Copic, en realidad para poder tener azules, marrones, tonos en piel y tener como una gama un poquito completa para poder trabajar, tenéis que hacer un desembolso bastante importante también. Y en la gran mayoría de los casos, cuando yo los vendía directamente al público, ahora ya no estoy tanto de cara al público, entonces ya no sé exactamente cómo están las cosas, la gran mayoría al final acababa pasándose a los Copic y había dejado pues como 100 o 120 euros invertido en otra marca de rotuladores que al final se quedaban en el fondo del cajón. Es por eso que yo me desanimé y dejé de promocionarlos y dejé de animar a la gente a comprárselos, porque al final veía que era un gasto tonto y
Y por mi experiencia, creo que lo que la gran mayoría de mis clientas al final prefería era tener menos rotuladores, pero tener los buenos rotuladores al final. Entonces, dentro de que nos vamos a un buen rotulador y que en vez de tener una gama de 40 rotuladores, pues vamos a empezar con 12, con 15 y poquito a poquito ir ampliando nuestra colección, nos quedaríamos en el mercado solo con dos marcas, con Copic Sketch y con los ProMarker, ¿vale? Serían dos marcas que compiten muy mucho, así como Apple y Windows. Dentro de ellos me gustan más los Copic porque tienen una gama muy completa, porque me gusta muchísimo más el envase, tienen muy buena calidad y es muy fácil de encontrarlos en todas las tiendas, de forma que si se te gasta uno, es muy fácil que puedas encontrar el recambio, es muy fácil que si se te deteriora una punta puedas comprar puntas y es muy fácil que puedas ir poquito a poquito ampliando tu gama porque son muy fáciles de encontrar en tiendas de Bellas Artes, en tiendas de scrap y en tiendas por internet. Es bastante accesible el mercado. Dentro de Copic, aparte de los Copic Sketch, hay un rotulador que es muy utilizado, que también es de Copic, que se llama Copic Ciao, ¿vale? Y dentro de que ya hemos ido como eliminando el resto de las marcas y el por qué yo os justifico que desde mi punto de vista es el mejor rotulador que hay, pues me gustaría que aprendáis también la diferencia que hay entre el Copic Sketch y el Copic Ciao, para que a la hora de gastar vuestro dinero sepáis exactamente por qué uno es más caro que el otro, ¿vale? Entonces, estos son los rotuladores Sketch, son los que uso yo, desde mi punto de vista es el mejor rotulador que existe en el mercado. Estamos hablando que sí es un desembolso muy grande, pero no hay un rotulador mejor que esto. En realidad estamos comprando para ocio, para divertirnos y pasárnoslo bien, el rotulador que utilizan los profesionales que se dedican pues a diseñar para Ferrari o para Apple, ¿vale? Los grandes trabajadores, los grandes ilustradores que utilizan rotuladores, pues suele ser el rotulador que usan. Quiero decir que no existe una herramienta más profesional que esta en el mercado. Entonces, pues que entendáis que la calidad es muy buena, por eso el precio pues va un poco acompañado. No tengo ningún Copic Ciao para poder enseñároslo, pero lo cierto es que voy a tener que comprarme uno porque ya me ha dado muchísimas ocasiones de querer hacer comparativas y no tener el Copic Ciao. Voy a coger un Tombow porque básicamente el formato es muy similar al del Copic Ciao, ¿vale? El Copic Ciao es del mismo color que el Copic Sketch. Es redondito, totalmente redondo. El Copic Sketch es ovalado, tiene dos puntas al igual que el Copic Sketch, ¿vale? Y la tapa pues es una tapa de color, del color que se supone que es aproximado al que tendría la tinta del rotulador, y viene así como una tapita redondita de plástico, también como con unos hendidos, por eso que dentro de los que yo tenía era el más similar que tenía para poder enseñároslo, ¿vale? De grosores mucho más gorditos, más similar al Sketch, pero básicamente pues eso, viene siendo el formato un poco similar a este. El Ciao creo que tiene las dos puntas así de colorines y parecidas, ¿vale? Una por un lado y otra por el otro. Las dos puntas son iguales, ¿vale? De forma que vamos a tener la punta de pincel en ambos rotuladores, entonces eso no sería una diferencia. Los dos van a tener una marquita gris en la parte donde está el pincel, de forma que nos va a resultar más sencillo localizar nuestra punta de pincel sin necesidad de estar abriendo los dos lados y buscando cuál es la punta que queremos utilizar. Suelen venir eso con una marquita, bueno, suelen venir, no, vienen todos con una marquita gris que nos indica dónde está el pincel, ¿vale? Para ayudarnos a que sea esto más sencillo. Y luego tiene en el otro lado una punta biselada tipo subrayador, que en realidad para caligrafía o para cubrir zonas muy grandes podría resultar interesante, pero yo lo cierto es que no las he usado nunca. Me resulta más fácil cuando quiero cubrir una superficie grande, pues acostar un poco más la punta de pincel, cubro más superficie y acabo antes, pero siempre trabajo con la punta de pincel. Vale, hasta aquí más o menos estamos igual, entonces ahora vamos a ver las diferencias de por qué el Copic Sketch ronda los 7 euros y el Ciao ronda los 3-4 euros, ¿vale? Uno está entre 7 y 8 y el otro entre 3 y 4, es prácticamente la mitad de precio.
El Copic Sketch, primera diferencia, las tres diferencias que tiene son las tres súper importantes desde mi punto de vista. La primera es que en realidad tiene muchísima más carga de tinta, de forma que es más caro, pero también os va a durar mucho más, ¿vale? En cualquiera de ellos vais a poder reponer puntas si se os estropea y recargarlos si se os gasta, ¿vale? De forma que solo vais a comprar el rotulador una vez. La recarga es la misma para el Chao que para el Sketch. Y las puntas creo recordar que también, aunque lo cierto es que ahora no os lo quiero asegurar por si acaso meto la pata, pero estoy casi convencida de que también. Vale, segunda diferencia y bastante importante, bueno, hay 4 diferencias. Segunda diferencia bastante importante es que los Copic Sketch tienen una gama de colores muchísimo más amplia. En rotuladores Sketch rondamos ahora mismo, porque a veces eliminan alguno y luego añaden alguno, pero sobre 350 rotuladores, entre 350 y 360, ¿vale? Colores diferentes, que aunque los dividamos en gamas, es súper completa igual. En cambio en Copic Chao tienen menos de la mitad de la gama. Nunca podremos tener la colección tan completa si trabajamos con los Sketch que si trabajamos con Chao. Ahora también no quita que podáis tener un mix y poder tener en Sketch, aunque tengáis todos en Chao, en Sketch los que no fabrican en Chao y tener un popurrí en la colección. Yo, como soy medio coleccionista y medio cuadriculada, no querría bajo ningún concepto tener un popurrí de rotuladores. Pero sí que he visto que la gran mayoría de mis alumnas los tienen y lo cierto es que da absolutamente igual si con ello te ahorras un poco de dinero. Vale, otra diferencia que me parece importantísima es que aunque todos los cuerpos del Copic tienen el numerito grabado en el cuerpo, digamos, el color del que estamos hablando, el Copic Sketch además también lo tiene en la punta. En cambio el Copic Chao no. ¿Vale? Entonces esto sí que me parece una diferencia súper importante a la hora de valorar si comprar uno u otro. Si vuestra idea es simplemente tener una colección como mucho de 20 rotuladores, pues simplemente por los colores de las puntas, pues yo creo que más o menos no vais a tener problema y los vais a ir diferenciando. Sobre todo no os vais a volver locas a la hora de localizar uno. Si vuestra idea es que os gusta mucho llegar a tener pues 100, 120 o 200, la gama completa me parece un poco absurdo porque hay muchos que son súper parecidos y que no sería necesario tenerla toda. Pero sí es verdad que cuando tenemos muchos rotuladores, guiarnos solo por el color sería una locura. En cambio estos, al tener el numerito en la punta, pues nos resulta muchísimo más fácil, ¿vale? Yo, si tuviera que cambiar todos mis rotuladores por rotuladores Sketch, me volvería loca a la hora de localizar los rotuladores y tengo que estar sacándolos de donde los tengo y buscando el numerito pequeño que tienen en el cuerpo. Entonces esto sí que me parece a mí una diferencia también súper importante. Y luego, por último, ¿vale? Hemos dicho que tienen más carga de tinta, por ello duran más, tienen muchos más colores que con los Chao no podríamos tener. Y luego que tienen el número en la punta. A mí estas tres diferencias me parecen súper importantes, que son suficientes a la hora de yo decidirme. Luego hay una última diferencia que, aunque no tiene demasiada importancia, os la quiero comentar, y es que los rotuladores Sketch son ovalados, no son redondos, y esto encarece un montón el coste de fabricación y no lo han hecho por capricho, sino porque esto tiene dos ventajas, ¿vale? Una es que si trabajamos con una mesa un poco inclinada, como es el caso de muchos ilustradores, un Copic Chao rodaría en la mesa y se nos caería. En cambio, un Copic Sketch, al ser ovalado, no rueda. Eso es una diferencia que para mí no tiene demasiada importancia, porque lo cierto es que yo no trabajo con las mesas inclinadas así, entonces me daría un poco igual. Lo que sí que esto también ayuda a que a la hora de abrir nuestros rotuladores, al ser ovalado, simplemente girando un poquito la punta, esta ya se abre. Los Tombow, o sea, los Chao, igual que este Tombow, tendríamos que tirar de la punta para poder abrirlo. Cuando están muy nuevos, sobre todo cuando están muy nuevos, y si habéis tenido rotuladores seguro que os ha pasado, porque es algo que pasa con bastante frecuencia, al hacer este gesto, a veces nos salta alguna gota.
Nosotras si estamos coloreando una tarjetita o un sellito, pues de alguna manera no tiene demasiada importancia, pero imaginaros que una persona que está diseñando un trabajo pues, de final de carrera o que está terminando uno de los bocetos para presentarle a su jefe de un nuevo coche, pues que cuando está terminando le pasa esto y le estropea el trabajo. Son un montón de horas de trabajo, tiene que volver a empezar, entonces esto sí que es como una pega bastante importante. En nuestro caso yo creo que es algo que no tiene demasiado interés y de hecho que sabiéndolo pues también podéis hacer este gesto en otro lado y no encima de vuestro proyecto. Y estaría un poco solucionado, ¿no? Aunque bueno, os mancharía otra cosa y siendo permanente pues es un poco difícil de sacar. Pero bueno, que es un plus que encarece a la hora de fabricar y quiero que sepáis esa pequeña diferencia también. Vale, pues dicho esto, solo me queda hablaros un poquito de la codificación de los rotuladores Copic. Vale, por último, los rotuladores Copic tienen una codificación siempre, unos numeritos y unas letras que son las que diferencian un rotulador de otro, aparte del colorín que puedan tener en la punta, ¿no? Entonces, de la que estáis haciendo este curso, me sentiría súper mal si no sabéis todo lo que tenéis que saber acerca de los rotuladores. Estos numeritos lo que hacen es guiarnos acerca del color en el que vamos a trabajar, de forma que las letras, que es lo primero que aparece siempre, las letras antes que los números, nos hacen relación a la gran familia de color, de forma que la R van a ser toda la familia de rojos y rosas, que son red. Sabes que el rosa es simplemente como un rojo pues más clarito, se convierte automáticamente en un rosa, ¿no? Entonces, todos los R van a ser un rojo o un rosa de esa familia. Los V van a ser un violeta, que en inglés pues, se dice prácticamente igual. Los G van a ser un verde de green, los B van a ser un azul de blue. ¿Qué más colores hay? Los Y van a ser un amarillo de yellow. Y por último los marrones van a ser un E, dado que la B de brown estaba en la B de blue, pues lo que hicieron fue poner E de air de colores tierra, ¿vale? Y serían toda la familia de los marrones, empezarían por E. Una vez que están todas las grandes familias ubicadas, hacen mezclas entre ellos, porque hay azules que son un poco verdosos, entonces empezarían por BG. Hay verdes que son un poco amarillentos, que son YR, G. Hay violetas que son un poco azulados o azules que son un poco tendiendo hacia el violeta, que son BV. Hay naranjas que no han hecho una O de orange, sino que han hecho YR, que es una mezcla entre el amarillo y el rojo. Y creo que en principio así estarían todas las mezclas, no obstante, sabiendo qué letra es de cada color, pues viendo las letras ya vais a saber más o menos de qué color se trata. Los grises los vamos a tener en 4 familias, como 4 colores de gris nada más, y van a ser W de color de grises cálidos, que es warm, C de grises fríos, que es cold, que van a tender un poquito más a azul, y en cambio los warm van a tender un poquito más a marrón, ¿vale? Y luego unos que quedan más en el medio serían los N de neutral, ¿vale? Que van a ser los que no tiendan ni a azul ni a marrón, sino que son pues más fieles a un gris. Y luego hay otros que se les llaman toner, que sería una T, que simplemente son un poquito más cálidos que el neutral, pero no tan marrones como el warm, ¿vale? Existen esas 4 letras extras, y luego incluso existen 5 o 6 colores que son flúor y que están como fuera de la familia, ya que esos no tienen más que uno por color, uno rosa, uno verde, un amarillo, etc. Y en realidad pues son como tonos fosforitos de los subrayadores, y no tienen más interés, ¿vale? No hay más códigos, más números de esos 5, pero que sepáis que aparte de lo que es la familia, la gama de colores, pues que están siempre en un ladito esos tonos como fosforitos. Vale, y después, una vez tenemos clara la primera letra o 2 letras, tenemos siempre un par de numeritos, y estos numeritos pues nos ayudan a la hora de hacer nosotros la profundidad, ¿vale? A la hora de juntar varios rotuladores que sean de un mismo color y con los más oscuros poder ir creando la profundidad y el juego de luces y sombras.
Entonces, para saber que un mismo rotulador es el mismo color pero tiene una intensidad diferente, necesitamos que lo que es la decena, el primer numerito, sea el mismo, ¿vale? De forma que si yo tengo un R30, un R32, un R35 y un R39, en realidad entiendo que es el mismo color y que cuanto más bajito sea la unidad, el último número va a ser más clarito y que según voy subiendo el último número va a ir como potenciándose la intensidad, como la oscuridad de ese color, ¿vale? Pero que lo que es la base sería la misma. Entonces, a la hora de pintar, luego lo veremos en la práctica, ¿vale? Esto es un poco la teoría. A la hora de pintar una muñequita, yo pintaría la cara toda de un mismo color y luego con el mismo color, pero con esa otra intensidad, vamos a ir oscureciendo las zonas que yo entiendo que se van a ver más oscuras. Es una pequeña introducción a la ilustración con Copic. No nos vamos a poner a hacer como mucha teoría luego, o sea, mucha práctica a la hora de aprender dónde colocar las luces y cómo colorear. Solo quiero que sea como una pequeña toma de contacto porque si no, no podría hacer ningún proyecto. Me pasaría como todo el curso enseñando solo Copic, porque la verdad es que es un mundo bastante completo. Creo que a la hora de dónde ubicar las luces, aunque vamos a ver cómo colorear una muñequita, a la hora de colocar luces y sombras, simplemente tendríais como que analizar un poquito la situación. Pensar dónde queréis ubicar la luz y colocar las sombras en consecuencia. Simplemente, si tenéis dudas, pues es buscar imágenes o dentro de vuestra casa, simplemente mirándose al espejo, o incluso buscar imágenes por internet y haceros una idea y simplemente agudizar un poco el ojo a que no solo vea, sino que observe, ¿vale? Que analicéis un poquito las imágenes y veáis en realidad dónde se está oscureciendo para luego recrearlo vosotros en vuestro dibujo. He dicho esto, no me queda más que contaros acerca de los Copic, así que en la siguiente lección vamos a empezar a colorear.